A nombre del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y de la sección de Filosofía de la sede de Occidente de la misma universidad, les damos la muy cordial bienvenida a todos, todas, todes los que nos acompañan en esta tarde para la conversación que vamos a tener en torno a los 150 años de la Comuna de París. Voy a presentarles a mi coanfitrión, que es el profesor Roberto Herrera. Mi nombre es Sergio Villena y nosotros dos vamos a hacer la mediación durante la sesión de hoy y también la de mañana. Queremos hacer una pequeña presentación del tema, pero necesito que me habiliten la presentación, por favor. Si me permiten compartir pantalla. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que nos siguen en la presentación de hoy. Para mí mi nombre es Roberto Herrera, para mí es un gusto que tengamos esta celebración, esta conmemoración, que creo que va a ser la única que se va a realizar en Centroamérica. Y teníamos un texto que escribimos entre Sergio y yo para presentar, digamos, el coloquio que hoy vamos a tener. Bueno, justamente hace 150 años, el 18 de marzo de 1821, se proclama la Comuna de París. La historia es conocida. Después de una guerra dinástica y de rapiña entre el Imperio Napoleónico y la Alemania de Bismarck, el Imperio francés implota, dando paso a la República. La burguesía prefiere la tradición nacional al París armado. El pueblo se resiste a entregar la ciudad y estalla una insurrección que instaura el primer gobierno obrero de la época moderna. Para simbolizar su victoria, los comuneros tiran abajo la columna de Vendôme. La comuna llega a su fin 72 días después, luego de una brutal masacre perpetrada por el ejército de Versalles durante la Semana Sangrienta, con un saldo estimado de al menos 20.000 muertos. Pese a su trágico final, esta experiencia de autogobierno está lejos de ser una experiencia local frustrada, pues se transformó en un acontecimiento central, ejemplar y universal en la historia del movimiento obrero, del pensamiento socialista y del imaginario libertario. La comuna abrevó en un amplio arco de pensamiento revolucionario y transformador, siendo así producto de las distintas corrientes que constituyen el movimiento obrero y el pueblo francés. Carlos Marx y Federico Engels, como dirigentes de la Asociación Internacional de los Trabajadores de la Primera Internacional, dejaron el primer mojón de la interpretación socialista sobre el significado de la Comuna de París. Su libro ya clásico, La Guerra Civil en Francia, y los manifiestos que la AIT dirigió a la clase obrera mundial fueron piezas claves en cómo los seguidores de Marx interpretaron estos hechos. Fue el primer gobierno obrero de la historia y la forma política finalmente encontrada de la emancipación del trabajo. Años después, Lenin prolongaría esta interpretación y la vincularía con la experiencia rusa, que culminaría en la Revolución de Octubre. Según la interpretación de cuño anarquista, con referencia en Kropotkin y Bakunin, la comuna sería el modelo de una democracia directa, sin partidos y sin sindicatos, interpretación que también van a compartir luego los seguidores del comunismo de los consejos. Asimismo, también podemos encontrar interpretaciones socialdemócratas y stalinistas que ritualmente guardan la memoria de la comuna, pero enfatizan en sus errores, insistiendo en la superioridad de la vieja práctica
probada, parlamentaria, o del Partido de Vanguardia y su secretario general. La mirada se posa sobre la Comuna de París, siempre quiere encontrar preguntas y respuestas a los grandes momentos del desastre capitalista. Así como de desastrosa fue la guerra franco-prusiana, que abrió las puertas a la Comuna. Por ejemplo, después de la guerra ruso-japonesa, Trotsky y Luxemburgo vieron en la Comuna de París el ejemplo histórico que daba sentido y salida a la Revolución Rusa de 1905. La Comuna fue también inspiración de importantes movimientos estallidos sociales que intentaban romper con la estrechez de los marcos de la Guerra Fría. En particular, el Mayo francés, la Primavera de Praga y el Otoño caliente italiano volvieron a ver la Comuna como un modelo que les permitía salir de la falsa dicotomía entre la burocracia stalinista y el capitalismo keynesiano. Hoy vivimos un momento en el que la meditación sobre la Comuna de París parece nuevamente necesaria cuando no urgente. Al igual que en 1870, el actual capitalismo de la catástrofe se muestra cuán grande y cínico es. Guerras, saqueos, riquezas fabricadas en medio de la desgracia. De igual manera, el cambio climático, el insostenible consumismo, el individualismo intensificados, la imparable corrupción política, la desigualdad escandalosa y otros males de la época traen otra vez a discusión la necesidad de explorar otras formas de organización y de vida. Sin embargo, el agotamiento de las experiencias que pretenden superar el sistema y cambiar el mundo apelando a modelos puramente estatales muestran claramente sus límites, que oscilan entre el socialismo del siglo XXI, que degenera en experiencias autoritarias y que parece encontrarse en callejones sin salida, y el parlamentarismo social liberal que transita por un pragmatismo en su mayoría claudicante, que es el caso de Podemos y Syriza en Europa. La crisis civilizatoria, que es como periodísticamente se conoce, la crisis ecológica, económica, política y social, muestra claramente la dimensión catastrófica del capitalismo contemporáneo. En este escenario parece más urgente que nunca la reflexión de una experiencia que vaya más allá del mercado y más allá del Estado, poniendo en escena la cuestión de lo comunitario, de lo común, del comunismo. Las experiencias de autogobierno popular en Bolivia, en Ecuador, en México o en Siria muestran que una tercera variante siempre ha estado latente en los procesos de cambio del siglo XXI. El ascenso de la lucha del movimiento de mujeres y sus demandas sin duda también tienen como antecedentes a las obreras parisinas que enfrentaron a los versalleses e impusieron la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es entonces la contemporaneidad de la Comuna de París? ¿Cómo podemos pensar nuestro incierto presente con base a esta extraordinaria experiencia? ¿Cómo construir una alternativa de vida a partir de la estela que han dejado los comuneros a lo largo de este siglo y medio? Estas son hoy las reflexiones que nos convocan y que queremos compartir con el público. Sin más, devuelvo la palabra a Sergio para que haga la presentación de los invitados de hoy. Muchas gracias, Roberto. Los temas que vamos a tratar, en base a los cuales vamos a ordenar la conversación, son 4. La Comuna de París, antecedente, acontecimiento e interpretaciones. La estela de la Comuna en el siglo XX, sus ecos en la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, los movimientos del 68, etcétera. Las repercusiones de la Comuna en América Latina y la actualidad de la Comuna. Entonces, con base a esos 4 temas, vamos a conversar con nuestros y nuestras invitados, a quienes paso a presentar. Mariana Mora es una socióloga feminista, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y actualmente es doctorante en Sociología y Género en la Universidad de París. Bienvenida, Mariana. Mar Fournier Pereira es activista transfeminista, tiene una licenciatura y una maestría una licenciatura en Psicología y una maestría en Comunicación y Desarrollo en la Universidad de Costa Rica y es docente en la Escuela de Psicología de la misma universidad. Actualmente es doctorante en Filosofía de la Universidad de Lille en Francia. Bienvenida.
Tenemos a Daniel Gaido, profesor en Historia, docente de la Cátedra de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de ese mismo país. Tenemos a Luis Adrián Mora Rodríguez, que es máster en Filosofía por la Universidad de Nanterre, París 10, y doctor en Filosofía Política por la Universidad de la Sorbona, París 5. Es profesor catedrático en la Escuela de Estudios Generales y en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, y también coordinador del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional. Y tenemos también a Decio Machado, que es sociólogo y periodista ecuatoriano, consultor político, director ejecutivo de la Fundación Nómada y miembro de la Universidad Nómada del Sur. Es miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today. Finalmente tenemos también a Adriana Monge Arias, que es bachiller y licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente, y es egresada de la Maestría Académica Centroamericana en Sociología en la Universidad de Costa Rica, y también cursa la Maestría Regional en Estudios de la Mujer. Así que esta es la mesa de invitados, de invitadas que nos acompañan. Les vamos a pedir que enciendan sus cámaras y vamos entonces a arrancar con este diálogo. Nuestro primer tema, como ya les señalamos, es, digamos, de carácter histórico, ¿no es cierto?, que es la comuna en sí misma, sus antecedentes, el acontecimiento como tal y las interpretaciones que se han hecho del mismo. Así que abrimos la conversación. Como les dijimos, queremos que sea un coloquio, que sea muy fluido, entonces no hay un orden preestablecido. Así que el primero, la primera que quiera participar, el micrófono está abierto. Decio. Bueno, un saludo a todos, amigos. Muchas gracias por la invitación, amigos y amigas, y también a los oyentes, ¿no?, a la gente que está participando a través del Facebook Live en este foro, ¿no? Bueno, yo señalaría algunos elementos interesantes así inicialmente como para abrir el debate, ¿no? Uno es que yo creo que el gran aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes, de los muchos aprendizajes que nos deja la Comuna de París, es esto que luego lo hemos visto revivido en la historia de forma permanente. Y es esto que Lenin dijo en algún momento, que es esto de que los momentos excepcionales son momentos comunistas, decía Lenin, ¿no? Es decir, evidentemente Lenin hablaba en 1917 en estos términos. Lo que quiero decir con esto es de que las grandes alteraciones que se dan en la historia, la capacidad de romper el orden constituido, se desarrollan en circunstancias excepcionales, y eso es lo que vivimos en la Comuna de París, digamos, después del asedio alemán o prusiano, es decir, a París, es decir, y todo lo que significó eso para la población parisense, digamos, el caos de la derrota del gobierno francés en aquel momento, el gobierno de Thiers, y de alguna forma cómo esto hace, quiero decir, como esta circunstancia excepcional, es decir, donde el orden establecido está, digamos, en compulsión o, digamos, en crisis, es decir, es lo que permite que asistamos a un antecedente de estas características. Esto que se llamó el asalto a los cielos, ¿no?, por parte de Marx, y que de alguna forma, es decir, ha sido un término que se ha mantenido en la historia. Yo creo recordar que el último líder político que he oído hablar de asalto a los cielos fue Pablo Iglesias, por ejemplo, en España, es decir, no hace mucho tiempo, es decir, cuando planteaba procesos electorales de Podemos, ¿no? Quiero decir con esto de que hay términos que han quedado marcados en la historia y de alguna forma
circunstancias, estrategias o lecturas analíticas, es decir, que emanan de, digamos, el proceso de la Comuna de París. Otro elemento que me parece de enorme carga simbólica es entender que la Comuna de París marca un hito histórico, digamos, que va más allá de los procesos revolucionarios existentes hasta aquel momento. Es decir, era una revolución que no era una revolución una revolución más de las tres que había vivido Francia en aquel momento, 1789, 1830, 1848, sino que, digamos, estamos hablando de la primera revolución social o proletaria, digamos, de la que tenemos antecedentes escritos en la historia, ¿no? Digamos, es el primer gobierno de la clase obrera, digamos, que se debate en una lógica de socialismo autogestionario, y en este sentido, es decir, es un proceso que es reivindicado tanto por lo que sería la fracción internacionalista, es decir, del marxismo o del comunismo, es decir, como digamos, posteriormente y fruto de la ruptura de la internacional, es decir, también por parte de Bakunin y de los teóricos marxistas. Y por último, es decir, por situar este primer episodio, me parece que también es interesante, es decir, ver cómo, digamos, de alguna forma fractura el mundo intelectual, es decir, que de alguna forma pretende tener incidencia política. Me refiero a que un buen número de figuras conocidas, digamos, de la intelectualidad que pretendían posicionarse de forma, vamos a hablar en términos actuales, es decir, dentro de lógicas progresistas. Estoy pensando en Gustave Flaubert, en Leconte de Lisle, en Daudet, en Renan, en Taine, en Edmond de Goncourt, etcétera. Es decir, de alguna forma se marcan claramente abiertos en la crítica a la Comuna de París. Es decir, hay una expresión de la intelectualidad que pretende ser progresista o solidaria, es decir, con la emancipación social o con las causas sociales, es decir, que de alguna forma rompe o critica o se opone radicalmente a la Comuna de París. Esto es interesante y yo creo que porque estos episodios los hemos asistido luego históricamente en muchas ocasiones y en América Latina las hemos asistido recientemente con movilizaciones indígenas, etcétera, dentro del proceso que hemos llamado ciclo progresista, digamos que marca un antecedente. Decía Sartre que escribía ya por 1945 una frase que a mí me parece como muy emblemática. Decía: considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que se siguió a la Comuna de París porque no escribieron una sola palabra para impedirla, ¿no? Me parece que esto es un antecedente que también se da en la ruptura, digamos, en el mundo intelectual, académico, del pensamiento, es decir, con respecto a estos procesos de transformación radical, digamos, que marca pautas donde se delimita una frontera entre, digamos, el mundo del progresismo, es decir, quienes están por romper con el sistema o quienes están de alguna forma por hacer más amable el sistema. Lo dejaría aquí inicialmente como para poder abrir el debate. Perfecto, Decio. ¿Alguien que quiera ampliar sobre la cuestión de los antecedentes, tal vez? El París o la situación en Francia entre el 48 y el 71, todas las transformaciones que sufre tanto la ciudad, ¿no es cierto?, con la transformación urbana impulsada en el Segundo Imperio por Napoleón III y por Haussmann, como el inicio o el despliegue de la modernidad, como dice David Harvey, París, capital de la modernidad del siglo XIX, y obviamente también las disputas dinásticas a las que hacía mención Roberto entre Francia y Alemania, digamos, a partir de la crisis de la monarquía también española. Si alguien quisiera ampliar un poco sobre estos antecedentes, Luis, Adrián. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Sí, bueno, gracias. Primero que nada por la invitación. Yo creo que es interesante ver que nadie, o sea, este es el único coloquio que se ha estado organizando alrededor de este momento tan importante, ¿verdad? Para la historia
contemporánea, reciente. Yo, bueno, creo que hay que situar también la comuna, digamos, de una manera particular con respecto a estas revoluciones de las que hablaba Decio, ¿verdad? Hay todo a lo largo yo diría, bueno, después de 1792, ¿verdad? En Francia, una tensión muy fuerte entre las distintas formas políticas, ¿verdad? Y la vivencia de esas formas políticas de manera concreta. Obviamente es una reivindicación constante de la figura de la república, ¿verdad? Y del poder que esa república podía darle, digamos, a las personas del pueblo, ¿verdad? Entonces, y bueno, eso se ve muy bien en 1848, cuando, ¿verdad? O sea, después de la proclamación de la Segunda República, en cuestión de 6 meses hay una transformación del escenario político francés que va a oponer sectores populares de París con, digamos, con las facciones del campo más conservadoras, y va a hacer que lleguemos, digamos, a las masacres de junio, ¿verdad? Que es un antecedente muy, muy importante que va a ser reivindicado también al principio de la Comuna como digamos, como los primeros llamados, ¿verdad? De los Communards recuerdan también esa revolución de 1848 y cómo fue traicionada, ¿verdad? Y ahora que Decio hablaba de los intelectuales, hay que recordar que, por ejemplo, Lamartine y Víctor Hugo, ¿verdad? También, ¿verdad? En 1848 hubo una ruptura muy fuerte con respecto a la posición de los intelectuales en las reivindicaciones digamos, más radicales que hicieron los obreros y ¿verdad? Los pequeños artesanos en París. Entonces, esa tensión de 1848 no se resuelve, ¿verdad? Porque parece resolverse con la llegada de Luis Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que tenía digamos, esta reputación de socialista por su texto de 1844, ¿verdad? Terminar con el pauperismo, ¿verdad? Había como un aura del hombre fuerte, ¿verdad? Pero ligado a los sectores populares, que nos puede también hacer pensar en algunas figuras contemporáneas, ¿verdad? Esa aura de estar cercano al pueblo, ¿verdad? Que él lo institucionaliza a través del plebiscito, ¿verdad? Que va, digamos, a crear un trauma muy fuerte en la cultura política francesa, ¿verdad? Hay que recordar que por ejemplo, la Tercera República y la Cuarta República eliminan el sufragio directo para elegir al presidente, ¿verdad? Entonces los franceses quedan traumados de ese poder que se le dio a Luis Napoleón Bonaparte en 1848 y que termina, digamos, conduciéndolo al golpe de Estado, en 1852, perdón, al golpe de Estado en 1851, el 2 de diciembre, ¿verdad? Y entonces, claro, digamos que en ciertos sectores sociales, ¿verdad? La llegada de Luis Napoleón Bonaparte fue recibida de manera, digamos, entusiasta, ¿verdad? Pero muy rápidamente el gobierno se vuelve autoritario, ¿verdad? Va a acabar con las libertades, va a funcionar, digamos, a partir de los intereses de una burguesía ¿verdad? Financiarizada, etcétera, que, por ejemplo, alguien como Solá va a retratar muy bien en este texto que se llama La Curée, en francés, ¿verdad? La rabatiña. Y yo creo que digamos, ese escenario de ese París, ¿verdad? Que va a entrar también en una transformación del espacio muy, muy importante, nos permite también entender cómo se va, ¿verdad? Cómo la gente que vive ahí, en esos barrios, va a vivir la violencia política, ¿verdad? No hay que olvidar que, digamos, estratégicamente lo que hace Haussmann, ¿verdad? El prefecto de París, ¿verdad? Es una transformación de la ciudad que es a la vez una lucha contra los sectores sociales, ¿verdad? Es eliminar
es abrir grandes vías para que no se puedan construir las barricadas, ¿verdad? Y entonces hay algo muy, muy interesante en ese despliegue de la transformación arquitectural de París, ¿verdad? Que va dirigida contra esos sectores sociales, ¿verdad? Que van a ser lanzados, digamos, hacia el este de la ciudad y, ¿verdad? Y en condiciones muy, muy malsanas, ¿verdad? Aunque siempre hay también una visión de Haussmann como aquel que higieniza la ciudad, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos elementos son interesantes, ¿verdad? Y yo no quiero, digamos, monopolizar en todo lo que hay que decir, ¿verdad? Creo que por ahí nos va a quedar ahora para hablar un poco de la aventura imperial y todo, y cómo eso gesta una serie de condiciones que permiten ese estallido, ¿verdad? Gracias, Luis. Tal vez podemos seguir con esto de los antecedentes un poco. Ya Luis hizo referencia, digamos, al contexto político del 48, a lo que deriva de ese momento histórico. Y da pie, digamos, a hablar un poco de las transformaciones que se dan tanto en la estructura social como en la estructura espacial de la ciudad, ¿no es cierto? Hay un proceso muy acelerado de, digamos, avance del capitalismo financiero, comercial, especulativo. Se va estableciendo el reino de la mercancía, digamos, a través de los grandes comercios que pasan de los pasajes a los grandes almacenes, etcétera. Ahí se decía que Haussmann era el artista de las demoliciones, él se llamaba a sí mismo, ¿no es cierto? Empieza a demoler de manera masiva la ciudad, y esto implica también un desplazamiento de poblaciones y una ruptura de los antiguos vínculos de vecindad, que van produciendo un cambio en las transformaciones, digamos, de las relaciones sociales en el espacio. Entonces, hay cambios tanto a nivel de la estructura social, de la estructura de clases, como de la estructura espacial, tanto, digamos, en el espacio de la producción como en el de la circulación y el consumo. Esto, según autores como Harvey, tiene enormes repercusiones y ayuda a explicar todo este proceso de transformación social que encuentra su momento, digamos, políticamente detonante, obviamente en la aventura de la guerra con Prusia, la derrota de Napoleón III y la declaración de la Tercera República, y también, digamos, en la elección de Thiers como presidente de la Tercera República, y finalmente en la claudicación ante el ejército prusiano, al cual prácticamente se entrega la ciudad. Entonces, tal vez sería interesante ahondar un poco en estas transformaciones y en sus efectos, y al mismo tiempo tal vez un elemento adicional, que lo menciona Walter Benjamin también, que dice, es la primera revolución que ya tiene teoría revolucionaria, ¿no es cierto? Que va también a esto de la relación entre intelectuales y movimiento popular. Digamos, por un lado están evidentemente los escritores que condenan de manera muy dura la comuna, a los cuales Litsky hace digamos, un recuento muy pormenorizado de esas condenas, de esos ataques, digamos, de la intelectualidad que se había entregado de alguna manera ante el imperio. Pero por el otro lado hay una producción de pensamiento tanto anarquista como socialista como comunista, digamos, en efervescencia, y todos estos elementos entran a jugar en esto que sería, según algunos, el ensayo general de la revolución o la toma del cielo por asalto, etc. Queda la palabra. Y bueno, también un tema adicional es el cambio en las relaciones de género también, ¿no es cierto? Porque el papel de la mujer en la comuna es realmente extraordinario.
y serán muchas de las víctimas, tanto simbólicas como físicas, ¿no? Habrá muchas mujeres que fueron fusiladas, asesinadas en la represión, pero además fueron furibundamente atacadas, cosa que además nos recuerda a muchas cosas que vemos casi todos los 8 de marzo, en los días siguientes del 8 de marzo, en los últimos años. Creo que es un tema también muy interesante, cómo se van dando estas transformaciones en ese contexto y cómo todo este conjunto de causas, pues, o de situaciones se conjuntan y hacen posible ese estallido social. Hola, bueno, primero igual, muchas gracias por la invitación. Nosotras yo creo que partimos más como desde una experiencia vivida en París, de verdad. No somos historiadoras, por ejemplo, pero bueno, fue como irse acercando a la historia de París a través de la ciudad, a través de ver las pocas huellas que quedan y un poco en ese sentido, cuando uno empieza a leer sobre la Comuna de París, como que también llama mucho la atención cómo las mujeres están borradas, ¿verdad? Yo creo que hay como todo un intento de recuperación de su historia reciente, pero no sé si nos remitimos, por ejemplo, a este hecho de la defensa de los cañones, que fue tan importante en Montmartre, se deja de lado el hecho de que eran las mujeres, ¿verdad? Era un batallón de mujeres las que defendieron esos cañones, las que confraternizaron con los guardas y lograron entonces este primer golpe político, ¿verdad? Y de cierta forma igual militar contra los versalleses, ¿verdad? Nosotros teníamos una presentación que no sé si es posible, o sea, al menos para mostrar algunos de los rostros de las mujeres de esta época, pero no sé si... Le pedimos a Xiomara tal vez que les habilite la opción. Sí, yo, bueno, mientras tanto, listo, ok. Una cosa que yo creo que hay que decir, que yo creo que es obvia, pero que igual, que igual hay que decirlo, es que, o sea, el antecedente, digamos, directo de la comuna, yo creo que es la violencia de clase que estaba sufriendo la gente en ese momento, es decir, la miseria en París en ese momento era apabullante. Incluso, ¿verdad? Está como esta historia que es real de cómo, bueno, durante el sitio de París, cuando París estaba sitiado por el ejército de Prusia y demás, y la gente se estaba literal muriendo de hambre, se comieron los perros, cuando ya no había perros se comieron las ratas, y mientras el pueblo comía ratas, para esa Navidad de 1870, los burgueses abren el zoológico, matan a los animales y hacen un banquete para burgueses con los animales exóticos, y por ahí anda, hay una imagen que tiene el menú de, no sé, guiso de elefante, cosas así. Entonces también de pronto las desigualdades eran demasiado grandes y la gente estaba harta, o sea, todo a lo largo de 1870 y sobre todo a finales de este año, hay montones de manifestaciones, hay intentos de levantamiento no solo en París, sino en varias ciudades de Francia, y surgen estos clubes, ¿verdad? Que luego en enero de 1871 son prohibidos, pero que en ese momento, en 1870, eran permitidos, que son estos clubes donde la palabra se libera, donde la gente puede hablar, y entonces además, esto que decía Sergio, que ya hay teoría, que alguna gente puede leer esto y puede contarle a otros, pero además ahí mismo en estos clubes había una enorme producción de conocimiento y de ideas, y en estos clubes la participación de las mujeres también era muy importante. Es decir, con frecuencia tomaban la palabra, con frecuencia hablaban de temas que mezclaban el tema de género y clase y demás. Entonces sí era como bastante interesante esto de la participación de las mujeres, a pesar de que aún así, bueno, ninguna mujer fue electa cuando se eligieron los representantes, y no podían ser electas y demás, pero bueno, había una ruptura por lo menos con el papel de las mujeres en la política tradicional del momento.
sí, en relación con esto de las diferencias, ¿verdad? Salariales, incluso en la época el salario obrero de un hombre era 4 francos, mientras que el de una mujer era de 2 francos, ¿verdad? Era literalmente la mitad, las costureras ganaban menos de 1 franco al día, ¿verdad? Entonces, como que todas estas condiciones también hacen o producen, ¿no? Que las mujeres obreras entren dentro de esta lucha contra la monarquía. Y esto que mencionaba Mar, ¿verdad? Es tan importante porque tenemos incluso a Nathalie Lemel y Elisabeth Dimitrieff, que, ¿verdad? Que llegan a París y crean en medio de uno de estos clubes que mencionaba, la Unión de Mujeres. Se crea también más adelante el Club de Proletarias, la Unión de Mujeres y ambulancias. Habían barricadas integradas exclusivamente por mujeres, ¿verdad? Que aguantaron algunas hasta los últimos días. Habían mujeres de todos los tipos o sea, las mujeres se incursionaron dentro de esta lucha en muchos frentes, ¿verdad? Teníamos desde los papeles más importantes, igual, que tienen que ver con el cuidado, y yo creo que eso es algo en general sobre la Comuna de París y que hoy en día igual nos hace mucho eco, que tiene que ver con lo común, ¿verdad? El bien común. Y cómo entonces pensar la Comuna de París más allá del gobierno comunal, ¿verdad? Sino la experiencia. Y yo creo que esta experiencia de lo comunitario, de la toma del espacio público, fue realizado, pues, de alguna forma, principalmente por mujeres, ¿verdad? Y tal vez, bueno, eso, a mí una cosa que me sorprendió de mi experiencia de llegar a París, tal vez habiendo leído un poco de la Comuna, pero con algunas ideas, y llegar a preguntar a la gente más o menos de mi edad, y la gente sabía muy poco, sabía que algo había ocurrido, pero no tenían realmente como, sí, no significaba algo, incluso dentro de gente militante de algunos movimientos. Digamos que sí, obviamente si vamos ya a gente con una militancia de izquierda, tal vez con una formación más de izquierda, pues la gente sabe lo que fue la Comuna, pero en general, digamos, es algo que que se sabe poco, y que eso me llevó a pensar que, bueno, que había un esfuerzo más bien desde el poder hegemónico de borrar esta historia. Yo incluso yo recibía clases clases de francés en una escuela pública, y entonces ahí los chicos y chicas hacían una línea del tiempo de las historias, de la historia política de Francia, y siempre estaban así pegadas en las paredes, y había ninguna mención sobre la Comuna. Entonces no me dejaba llamar la atención, y cuando salimos al espacio público a buscar los rastros, que tal vez mañana podemos mostrar algunas otras imágenes de eso más en la actualidad, pues lo que hay son algunas placas que recuerdan sobre todo las batallas, pero el proyecto social que se ensayó durante esos 72 días, que no fue sencillo, que estuvo lleno de contradicciones, pero que fue algo realmente hermoso también. Sobre eso la gente sabe muy poco. Probablemente eso nos enseña en las escuelas y colegios. Y creo que por eso también ahora hay gente que está tratando de rescatar esta historia y tratando de también encontrar paralelismos con lo que estamos viviendo actualmente y lo que está viviendo ahorita la gente atravesado por la pandemia y por el gobierno de Macron en Francia. Pues. Dejamos esto aquí. Gracias, Mariana. Bueno, está el tema entonces de las cuestiones de género, el cuestionamiento al patriarcado, que además estaba sancionado por el Código Napoleónico, ¿no es cierto?, que dejaba a la mujer en condición de minoría, que también es un cuestionamiento a la religión. Recordemos que la Comuna estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. Entonces ahí era un cuestionamiento directo a la autoridad de la Iglesia en un campo tan fundamental como el de la educación. Era un cuestionamiento a la monarquía, pero también al Estado centralista,
¿no es cierto? La idea de una comuna y una federación de comunas, digamos, y se dice que los franceses, perdón, los parisinos estaban muy resentidos por la carencia de un gobierno municipal, ¿no es cierto? Siendo París la capital de Francia, era el gobierno central el que administraba la ciudad y que había sido prácticamente transformada, demolida y reconstruida por Haussmann. También, contrario a lo que pensaba de alguna manera el propio Haussmann, de que la población estaba desarraigada, se genera un fuerte arraigo localista, municipalista, comunal, que se traslapa, digamos, con la dimensión de clase y con la dimensión de género. Y también era un cuestionamiento al nacionalismo francés, ¿no es cierto? Porque ya en ese momento el elemento internacionalista se había creado la primera internacional, y estaba claro, digamos, la posibilidad, el llamado a los proletarios del mundo a unirse a un nivel internacional, y superar el nacionalismo burgués chauvinista, digamos. Entonces hay una serie de elementos que se van traslapando y articulando, urdiendo, digamos, que van conduciendo al estallido. Tal vez podemos hablar también de las medidas que toma la comuna, porque como decía Mar, tal vez se le da mucho énfasis a la parte épica, ¿no es cierto? A la defensa de los cañones y las barricadas, y los combates en las calles, y digamos, pero a veces se olvida lo que era el programa social, que esta fue una revolución, en muchos sentidos, una revolución profundamente social. Entonces, no sé quién quiere. Creo que Adri pidió la palabra. ¿Quieren poner yo como prefieran? Bueno. ¿Daniel o Adri? ¿Vale? Si están de acuerdo o si alguien prefiere hablar, no hay problema. Dale, Daniel. Bueno, les comento un poquito cómo llegué al tema de la Comuna de París, porque no soy un especialista en historia de Francia, digamos, trabajo más historia de Alemania, pero tuve que, enseño historia contemporánea de Europa, entonces en ese marco leí por supuesto, el libro de Lisa Garay, y me puse a comparar el original. Le voy a pasar unos links por el chat. ¿Lo ven ahí? Esa es la historia original de Lisa Garay, Historia de la Comuna, la edición original, publicada en el exilio en Bruselas en 1876. Y lo comparé con la versión inglesa, que fue publicada fue traducida al inglés por Eleanor Marx Aveling. ¿Lo ven ustedes? Ahí también le pasé el link. Lo cual me interesó muchísimo. Esta edición se publicó bastante después, casi 10 años después, pero en el prólogo leí que Eleanor Marx, la hija de Marx, que también era la prometida de Lisa Garay, decía que no quería cambiar el texto porque Marx había introducido muchos cambios en él, muchos agregados. Y entonces lo que hice fue buscar la edición original en alemán, cuyo enlace les paso ahora. La pueden bajar en PDF de Google Books. Y me puse a comparar la edición original en francés con la edición original en alemán y descubrí aproximadamente unas 20.000 palabras agregadas por Marx. Quiere decir que hay toda una serie de agregados de Marx al libro de Lisa Garay que hasta ahora no han sido tomados en cuenta. Pero como no soy un especialista en la Comuna de París, me llevó 2 años de idas y venidas y de críticas con la revista Historical Materialism hasta que finalmente pude publicar un artículo sobre el tema, del cual publiqué también una versión en castellano que ustedes pueden ver acá. ¿Okay? Esa fue una larga introducción, básicamente para decirles más o menos qué es lo que encontré que dice Marx sobre la comuna.
y en qué se diferencia de su escrito clásico sobre la Comuna, que es La Guerra Civil en Francia. Bueno, es un texto largo, son como 60 páginas el artículo, pero básicamente lo que se ve, como fue escrito con varios años después de la Comuna, es una posición más crítica. Es decir, Marx dice en algún momento que fue un gobierno de la clase obrera, pero que al mismo tiempo no lo fue. Es decir, que fue un gobierno de la clase obrera, pero mediado por representantes políticos que provenían de la pequeña burguesía. Y entonces eso explica mucho de las desventuras de la Comuna, la escisión entre la mayoría y la minoría, el hecho de que la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, no estuviera todavía organizada como un partido obrero, por ejemplo, no tenían un periódico, sino como una serie de secciones más o menos con organización laxa. Y ya hilando más fino, digamos, Marx hacia el final de su... Bueno, hay toda una serie de críticas individuales que realmente habría que entrar en detalle en la historia de la Comuna y de las personas que estuvieron al frente de la misma. Marx enfatiza que la Comuna de París no se restringía únicamente al Consejo de la Comuna, sino que comprendía todo el movimiento popular, y en especial las expresiones del poder obrero dentro del mismo, en particular el Comité Central de la Guardia Nacional, las federaciones, etc. Lo que le quiero leer es el balance político que hace Marx en estos agregados, que dice... bueno, es un espectáculo verdaderamente vergonzoso ver a los radicales, está hablando del Partido Radical francés, barrigones, llamar al 18 de marzo, la fecha de la insurrección, una insurrección criminal, y preguntar qué legado ha dejado. En ese caso, también la insurrección del 14 de julio de 1789 fue un delito, porque también ella tuvo sus ejecuciones, y porque fue una insurrección aún mayor que la del 18 de marzo de 1871. Entonces, ¿qué legado ha dejado? Una bandera, la Comuna Libre. Un partido bien establecido, el Partido Obrero. A partir de ahora, Francia está obligada a estudiar la cuestión y a reconocer que no existe una república duradera con progreso social, sino a través de una comuna reorganizada. De ahora en adelante, los trabajadores ya no serán un apéndice del Partido Radical, porque están organizados en el marco de un partido obrero. El 18 de marzo les ha dado conciencia de su fuerza, el 18 de marzo los ha emancipado. Por primera vez en nuestra historia han podido hacerse cargo de sus propios asuntos. Por lo tanto, aparecerán claros y determinados tan pronto como puedan regresar a la luz del día. La noción de comunalismo es, pues, la idea. El gobierno de los trabajadores es el hecho en que culmina el 18 de marzo. Este movimiento es, pues, una revolución, es por eso que ha separado el agua de la tierra, es por eso que los esclavistas piensan en él solo con rabia, es por eso que todos los trabajadores de la tierra le dan la bienvenida como una fecha de liberación. Entonces, a mi entender, bueno, hay mucho hilo para cortar. En el artículo seguimos analizando cómo esto se relaciona con lo que sucedió luego en la Primera Internacional, la Segunda Conferencia de Londres, la resolución sobre la acción política de la clase obrera, y finalmente el Congreso de La Haya y la escisión entre marxistas y bakuninista en torno a la cuestión de si los trabajadores tenían que organizarse o no en un partido político, punto 1. Punto 2, si tenían que tomar el poder o no. Es decir, o simplemente destruir al Estado. Hay todo un análisis de las actas de la Conferencia de Londres y del Congreso de La Haya, y finalmente una comparación entre estos agregados y la crítica al programa de Gotha de Marx, porque estos agregados fueron publicados casi simultáneamente con la crítica al programa de Gotha y tienen que ver con la unificación de los socialdemócratas alemanes en el Congreso celebrado en la ciudad de Gotha. Ahí se adoptó un programa que a Marx lo deja muy insatisfecho, porque él dice, esto es un programa democrático radical, que llama a la conformación de un Estado del pueblo. Y lo que Marx y Engels sostienen, tanto en la crítica al programa de Gotha como en la carta de Engels a Bebel, a August Bebel, que era uno de los líderes del Partido Socialdemócrata, es que el objetivo de los socialistas no puede ser la democracia, sino un gobierno de los trabajadores que conduzca a la eliminación del Estado. En ese sentido,
digámoslo así, después de una etapa de transición que ellos llaman la dictadura del proletariado, sí coinciden con la, digámoslo así, el objetivo final de los anarquistas. Pienso que ese es un tema que es importante conectarlo, tiene también actualidad política, digámoslo así, en qué medida nosotros, como gente de izquierda, socialistas, trabajadores asalariados, miembros de la clase obrera, ¿cuáles son nuestros objetivos políticos? ¿Queremos simplemente democratizar al Estado existente o el sistema político existente, o queremos eliminar, destruir al Estado existente, al sistema político existente y reemplazarlo por un gobierno obrero? ¿Y cuáles tienen que ser las características de ese gobierno obrero? Que es justamente el tema que aborda Marx tanto en la Guerra Civil de Francia como en estos añadidos al libro de Lisa Garay. Ok, gracias por la paciencia. Adri tenía una intervención sobre eso. Sí, era, bueno, era Creo que relacionado era con lo que dijo Mari y Mariana, más bien. Sí, un poco, no, y sobre lo que él planteó también, ¿verdad? Creo que tomando lo último que él dice, la comuna deja una serie de aportes en el marxismo, ¿verdad? Para la actualidad, ¿verdad? Como lo dice respecto al Estado, ¿verdad? Son una serie de apuntes que Marx coloca que al día de hoy siguen siendo discutidos en teorías del Estado desde el marxismo, que son muy importantes, y es donde se discute esto entre esto que planteó Lenin, ¿verdad? La abolición del Estado burgués y la extinción, ¿verdad? Posterior del Estado, si es un Estado obrero, un Estado proletario, o como dice Pulanzas, ¿verdad? Un Estado de las masas populares, de las masas sociales, autoorganizándose. Entonces, la comuna abre, ¿verdad? O más bien coloca una serie de discusiones que al día de hoy son muy importantes dentro de la discusión del Estado. Y luego con lo que planteaban Mariana y... ¿Cuál es el nombre? Perdón. Mariana y la compañera. Mar. Ah, ok, Mar. Mariana y Mar. Respecto a las mujeres, que era algo a lo que yo me quería referir el día de mañana, pero lo voy a colocar, o por lo menos el inicio, ¿verdad? Que es ese papel de las mujeres en las grandes luchas y traerlo a América Latina, ¿verdad? Solo para decir un ejemplo, las soldaderas en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que son de las mujeres con más protagonismo, muy importantes en el proceso reproductivo para que se pudiera llevar el proceso revolucionario, ¿verdad? Junto a Villa, ¿verdad? Que Villa las trataba vilmente, por cierto, ¿verdad? Y las mandaba a caminar, ¿verdad? No las dejaba subirse a los trenes, por ejemplo, y las que acompañaron a Zapata, que tuvieron otro papel muy distinto, ¿verdad? En el lugar que ocupan dentro de la lucha zapatista, ¿verdad? En la otra parte mexicana. Entonces, la comuna deja ver, más bien, o abre, ¿verdad? Lo que va a decir Zetkin, ¿verdad? A principios del siglo XIX, la potencia revolucionaria de la mujer trabajadora, ¿verdad? Que se deja ver en las comuneras, ¿verdad? Desde que detienen los grandes cañones hasta el papel de Luisa Boguel, ¿verdad? Michelle, ¿verdad? Con su gran papel protagónico, y lo que decía Sergio, la forma en que son masacradas también es como la ventana al siglo XX de cómo van a ser masacradas las mujeres que participan en las grandes gestas y en las emancipaciones de la lucha de clases. Las mujeres latinoamericanas, ¿verdad? Que fueron parte de los grandes procesos de lucha y que fueron masacradas de forma distinta en las grandes dictaduras de América Latina. Por ejemplo, las centroamericanas, cuando le sacan sus fetos en las guerrillas de los años 80, por ejemplo. Entonces yo creo que la discusión respecto al papel de la mujer en la comuna es una gran discusión que tiene gran actualidad en nuestra región latinoamericana. Y eso. Gracias. Decio dijo la palabra. Luego me la pide yo un segundo. Dale, Decio. Está muteado. Solo por remarcar una cosita, o sea, dos cositas de las que planteaba Mari y Mariana, ¿no? Uno es que efectivamente yo creo que ha existido, digamos, una acción o una estrategia, es decir, de, digamos,
desaparecer, a pesar de que es el evento más corto en tiempo, es decir, 72 días de proceso revolucionario, insurgente, ¿no?, etcétera. Es decir, que ha marcado la historia. Sí ha habido un proceso, digamos, en París de hacer desaparecer, digamos, esa historia, y eso es una realidad, y uno lo visualiza si uno ve, por ejemplo, que hay dos elementos, es decir, arquitectónicos o, digamos, espaciales, ¿no? Es decir, en París solamente hay que hacer referencia a la Comuna, que es, digamos, el muro de los federados, es decir, donde se fusilan a los comuneros, a estos 170 y tantos comuneros, y el otro, que es el cementerio de Père-Lachaise, ¿no? Es decir, me parece que eso es un elemento interesante. Sin embargo, debo decir que este año, que es el 105, o sea, en estos momentos, es decir, está habiendo como 50 eventos institucionales del municipio de Anne Hidalgo, es decir, la actual alcaldesa de París, es decir, de tendencia socialista, digamos, eventos institucionalizados, es decir, que hacen referencia a la memoria de la Comuna de París. Quiero decir, eso me parece como un elemento, simplemente lo pongo encima de la mesa. Es cierto que estos 50 eventos de diferente orden y envergadura que se están dando en este momento se contextualizan dentro de una disputa política que existe ahora mismo en Francia y en París en concreto, en la realidad política de ahora e institucional además, es decir, pero de alguna forma, bueno, lo pongo ahí encima de la mesa porque es un elemento significativo, ¿no? Es decir, han tardado 150 años en volver a plantear, digamos, una memoria histórica sobre lo que significó la Comuna de París en París, ¿no? Dicho esto, otro elemento que planteaban las compañeras, es decir, y que tiene que ver con este tema del combate por la igualdad de sexos, me parece que es interesante reflejarlo, y también tiene que ver con esa actualidad de volver a rescatar la memoria. Efectivamente, quiero decir, las mujeres fueron bastión, es decir, protagonistas de las barricadas, en los comités, en el frente, en la política que se desarrolló durante esta insurgencia, durante esta rebelión, este gobierno autogestionario de París, es decir, y efectivamente hay un montón de mujeres ahí, es decir, que destacaron. Hay una que aparece históricamente, que las mencionaban las compañeras, que es Louise Michel, ¿no? Es decir, y de igual manera, es decir, hay un rescate de la figura de Louise Michel sorprendentemente, digamos ahora, por poner un caso simplemente, hay un barco de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo que tiene ese nombre y que fue financiado, digamos, por Bansky, este grafitero, ¿no? Es decir, famoso y en este momento, ¿no? Bueno, pongo esos dos anécdotas simplemente, es decir, para referenciar esto, y voy a lo que quería comentar, que es un poco esto que hemos hablado de lo que significó la Comuna de París, digamos, en materia de legislación o de antecedentes legislativos o de norma, ¿no? Es decir, de cómo, es decir, se planteó lógicas, digamos, disruptivas en ese momento a través de decretos que daban poder al pueblo, ¿no? Y ahí hay varios elementos que me parecen como interesantes. Muy rápidamente, es decir, quiero recordar que estamos hablando de aquella época, se obligó a las iglesias a coger las asambleas de ciudadanos, es decir, de vecinos de los barrios, etcétera. Esto significaba romper con esta lógica de poder, es decir, eclesiástica en ese momento. Eso no era baladí en aquel momento, es decir, plantear el tema de la laicidad del Estado, es decir, la ruptura Estado-Iglesia, ¿no? Es decir, esto me parece como muy importante. La creación de guarderías para hijos de las madres obreras, por ejemplo, es un elemento brutal. Yo recuerdo en barrios ocupados de Berlín, es decir, hace años atrás, del Berlín Este, ¿no? Es decir, ya convertido en el Berlín unido, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma, de forma autogestionaria en edificios ocupados, es decir, por la gente, es decir, se generaban experiencias de estas características y muchos de ellos tenían nombres, digamos, de mujeres, muchas salas, es decir, autogestionadas, de apoyo a los niños, de guarderías autogestionadas, es decir, tenían nombres de mujeres, es decir, que protagonizaron, de estas mujeres que las compañeras han puesto hoy en las imágenes, en las láminas que nos han presentado, es decir, la autogestión de las fábricas abandonadas por los patrones. Esto es una experiencia que hemos vivido, es decir, en América Latina, y ya hablaremos de esto cuando toque, es decir, después del corralito o sea, en Argentina, ¿no? Es decir, cómo hubo un movimiento nacional de fábricas recuperadas, que es verdad que se vinculó políticamente después con el kirchnerismo,
pero que de alguna forma, es decir, planteaba un tema de autogestión de los obreros de las fábricas que los empresarios abandonaban, es decir, en la crisis del crack del 2001, consecuencia de que el inmueble ya no valía nada, es decir, lo que hacían era vender lo que había ahí e intentar sacar las máquinas. Digamos, esto se rescató después, hay experiencia de rescate de eso, hay alguna película como La Fábrica, es decir, algún libro de Naomi Klein y cosas de ese tipo que hacen referencia a esto, y digamos la evolución de los intereses de las deudas, que me parece que esto tiene una actualidad brutal en este momento, es decir, en tiempos de pandemia. Me parece que hay elementos de estas características que me parece que son importantes. Es decir, ese espíritu reformista de la comuna, que es algo que criticó luego Bakunin, ¿no? Cuando dijo que se quedaron como a medio camino porque no desaparecieron el Estado, porque intentaron gestionar el modelo, ¿no? De otra forma, etcétera, que es para todo un debate, ¿no? Es decir, de la izquierda, que creo que es un debate inacabado, es decir, lo vamos a tener toda la vida, me parece, toda la historia, ¿no? Es decir, esto, de alguna forma, me parece que luego ha tenido elementos curiosos, es decir, en Europa, después de esto, fue el segundo Reich, no el tercero, quiero decir, en Alemania, los que empezaron a establecer horas máximas de trabajo, seguros sociales de accidente y jubilación, es decir, para trabajadores, cosas de ese tipo que de alguna forma se estaban discutiendo en el París de 1870 y tantos, en la Comuna de París. Es decir, digamos, en ese sentido, es decir, tenemos como avances en materia de lo que fue luego la lógica mucho después de esto que se ha venido a llamar estado de bienestar. Ejército y policía fueron reemplazados por la Guardia Nacional, integrados por ciudadanos comunes, artesanos, jornaleros, otros tipos de profesionales. Eso hoy es lo que pasa en Chiapas, es decir, en los caracoles zapatistas, es decir, digamos, la seguridad está mantenida no por profesionales de la seguridad, es decir, sino por ciudadanos, es decir, que son elegidos y deselegidos, es decir, son sacados del cargo si se considera que no cumplen adecuadamente con su función o que es hora de cambiarlos para que no se les suba la autoridad a la cabeza por parte de los compas y las compas, es decir, de los caracoles zapatistas. Me parece que, digamos, los cargos públicos sometidos a elección popular, que es un tema que ya se ha hablado, digamos, y ese principio de revocatoria de mandato, otro elemento que hoy considera el neozapatismo, es decir, me parece súper interesante, digamos, y tiene un antecedente en la Comuna de París. Elementos que hoy nos parecen como más básicos, es decir, pero digamos el dejar de impartir clases de religión en los colegios, digamos que eso sea una opción personal, elementos de esas características tienen ahí sus antecedentes y digamos el tema de la autonomía. Y me parece que el tema de la autonomía y de las confederaciones, que es un principio evidentemente libertario, de alguna forma, hoy lo tenemos resucitado desde una lógica absolutamente fuera del marco eurocéntrico, es decir, pero lo vemos en Rajova o, digamos, en las lógicas kurdas, ¿no? Öcalan tiene libros sobre esto, es decir, el partido, el PKK, es decir, y toda la experiencia, digamos, de autogestión, digamos, kurda, quiero decir, me parece que tiene algunos referentes que uno podría rescatar, digamos, cambiando la historia y cambiando el espacio civilizatorio también, es decir, en la Comuna de París. Y por último, digamos, el tema de los precios de los alquileres, para los que, a pesar de vivir en el Ecuador, venimos de Europa, ¿no? Es decir, creo que se me nota en el acento, quiero decir, el tema de los alquileres no es baladí, es decir, hoy en día, digamos, esto es un problema, es decir, se están desahuciando gentes, etcétera, quiero decir, en viviendas en España, en otros lugares de Europa, es decir, y, digamos, los franceses ahí fueron una vez más vanguardistas en esta materia, es decir, planteando el tema del control de los alquileres para que no hubiese especulación. En este sentido, digamos, incluso un sistema de pensiones en la Comuna de París se planteó el tema de pensiones para viudas y huérfanos de la Guardia Nacional. Quiero decir con esto de que me parece que hay un montón de elementos, es decir, que tienen brillo propio, ¿no? Digamos, en tan solo 72 días de gobierno. En ese sentido, a mí me parece que es como lo maravilloso de la Comuna de París. Bueno, dejo esto aquí simplemente para ilustrar un poco más el debate, ¿no? Yo quería como tomar el hilo de lo que dice Decio, porque a mí lo que me parece más... Hay dos temas que quería poner como en el coloquio, ¿verdad? Que estamos teniendo. Bueno, primero para Decio y Daniel, que probablemente no saben, lo del Estado laico no es baladí en Costa Rica porque nosotros seguimos siendo
en un estado confesional, el último de Occidente. Entonces todavía estamos en eso. O sea, ese problema no está resuelto aquí todavía. Pero yo quería poner dos temas. Uno, conectando con lo que decía Luis, lo que hemos llamado, ¿no?, el capitalismo de la catástrofe, ¿verdad? En el sentido de que es muy interesante cómo la comuna, los antecedentes de la comuna, están precedidos por una absoluta, digamos, locura capitalista, ¿verdad? O sea, la descripción que hace Marx, ¿verdad?, del París previo a la comuna, que a mí siempre me gusta mucho, dice que es el jubileo de la estafa cosmopolita. Es la definición que hace de qué era el París previo al primer gobierno obrero, ¿verdad? El jubileo de la estafa cosmopolita. Todas, y la metáfora que dice la de los vampiros, ¿verdad? O sea, vampiros de todo el mundo vienen a París a hacer negocio porque era la plata dulce, ¿verdad? Y bueno, en un texto que compartimos el gusto, Adrián y yo, el de Emile Zola, ¿verdad? Es brillante, ¿verdad? Desde el punto de vista literario, pero es brillante desde el punto de vista literario porque es la sociología real de lo que pasaba en París, ¿verdad? Y un poco nosotros, creo que cada uno a su manera, en América Latina y en Europa, hemos visto exactamente lo previo a eso, ¿verdad? Es decir, finales de los años 90, inicios del 2000, es la locura, el jubileo de la, ¿verdad?, de la rapiña cosmopolita, cada quien a su manera, ¿no? En la industria del ladrillo en España, con las commodities en América Latina, ¿verdad?, con el turismo de alta intensidad en Costa Rica. Todo el mundo se iba a ser millonario haciendo páginas web o exportando piña o haciendo teles, ¿verdad? Y el resultado final de eso fue una catástrofe total, que es siguiendo el hilo que hace Mar, la descripción de los sufrimientos que significó, bueno, primero la guerra en sí misma, que es una rapiña, digamos, un acto dinástico, digamos, ilógico desde el punto de vista propiamente burgués, ¿verdad? Y el sufrimiento que acarrea la guerra, ¿verdad? Una guerra absurda. Entonces, ese elemento a mí me parece, porque creo que es Andreas Malm, marxista sueco, ¿verdad? Que existe, al menos uno, habla del leninismo de la catástrofe, ¿verdad? Porque Lenin también habla, uno de sus textos más famosos donde más reflexiona sobre esto, es también eso, la catástrofe que nos acecha y cómo conjurarla, ¿verdad? Un poco creo que la actualidad de la comuna está como centrada en la violencia de la catástrofe que vivimos, ¿no? En curso. Y además por primera vez en simultáneo, ¿verdad? O sea, una de las cosas que dejó la pandemia es que es la primera vez que es simultánea, ¿verdad? No es parisina, no es, ¿verdad?, mexicana, no es las distintas rusas, no, sino que todos entendemos en todas partes, y esto se traduce al chino, los chinos van a entender de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la catástrofe. Y la otra cosa que quería decir, que siguiendo lo de Decio, es que en la definición de Marx, él habla de la forma política finalmente encontrada para la emancipación del trabajo, que eso a mí me parece brillante porque, bueno, porque Marx se pasa 30 años estudiando para poder responder, ¿no?, a la pregunta de por qué el dinero vale más que las personas, ¿verdad? En un buen día, en 1844, decide que va a estudiar economía política, pasa 30 años intentando responder eso, hasta que logra terminar el Capital. Pero aún así, con el esfuerzo intelectual que significa escribir el Capital, descubrir el fetichismo de la mercancía y todo eso, él dice, la forma política finalmente encontrada de cómo es, que es eso el comunismo, ¿verdad? Dice, eso se descubrió en las calles de París y es muy asombroso. Digamos, esa capacidad creativa, ¿no? Porque ellos van tomando las medidas sobre la marcha, ¿verdad? Algunas muy modestas y otras muy radicales, ¿verdad? Inspiradas, algunas en efectivamente una teoría socialista que estaba ahí ya circulando, ¿verdad?, en París, pero otras sobre la marcha, literalmente.
realmente, ¿verdad? Con una iniciativa histórica muy notable, ¿verdad? Que algunas parecen baladí, ¿verdad? Tal vez ahora a la distancia, como tener pensiones, ese tipo de cosas, y algunas que aún hoy uno las plantea y un sector muy grande de la izquierda política le da un infarto, ¿verdad? Por ejemplo, la transformación, digamos, sobre todo las referencias a la policía, ¿verdad? Es decir, la idea de que la policía tenga que ser abolida, disuelta y sustituida por cuerpos armados autoelectos de personas, eso le da un infarto a la mitad de la izquierda con solo remedio. Y ellos lo hicieron, digamos, y no fue que fue una gran discusión, lo fueron haciendo en la marcha en 72 días, no es como que tuvieron tiempo para pensarlo, ¿verdad? Entonces yo quería traer como esos elementos ahí. Yo quería seguir un poco en esta línea, apuntar un par de cosas que sí, que yo creo que de este programa, de esto que, como decía Roberto, es que lo fueron haciendo sobre la marcha y no sabemos a qué podría haber llegado si hubieran podido continuar, pero que son cosas que tienen absoluta actualidad. O sea, nosotros acabamos de llegar hace 2 semanas de París y nos vinimos porque la situación es insostenible a nivel económico, a nivel de salud mental, es insoportable estar ahí en este momento y yo no sé cómo ahí no ha explotado todavía algo más grande, digamos. Pero, por ejemplo, una cosa que surgió hace cerca de 1 año, cuando estaba comenzando el confinamiento, fue una huelga de alquileres. Y porque el gobierno de Macron decreta, y yo recuerdo la noche en que la conferencia de prensa dice, se suspenden los alquileres. Y se oyó todo mi barrio, que era un barrio en la Lavalieu, un barrio popular, todo el mundo así, celebrando como cuando Francia ganó el Mundial, se escuchaba todo el mundo, ¡ah! Al día siguiente aclaran que suspenden los alquileres para las empresas. Nosotros tenemos que seguir pagando el alquiler, que es impagable. Además, a nosotros en medio de la pandemia nos suben el alquiler, ¿verdad? Entonces, es como una cosa absurda. Entonces, bueno, alguna gente se organizó para hacer una huelga de alquileres y tratar de sostenerse un poco. Y hubo gente, tenemos compas que dejaron de pagar el alquiler por lo menos unos meses. Ahí, si el dueño o la dueña era buena gente, la cosa se iba bien, si no, iba a salir muy mal, digamos. Pero el hecho de esta tregua de alquileres, el hecho de que en ese momento se decreta que los edificios que han sido abandonados, las casas que han sido abandonadas, pueden ser ocupadas por las familias que están siendo desplazadas, sobre todo en el momento en el que en el oeste de París empiezan a entrar el ejército y esta gente tiene que ser desplazada. Y bueno, hoy más bien en París están reprimiendo horriblemente las ocupaciones de vivienda, que en muchos casos son además personas migrantes, incluso sin papeles, que quedan a la intemperie, y nosotros veíamos a cada rato en nuestro barrio cuando había uno de estos barridos que van literal con tractores y barren los campamentos y sacan a la gente de los edificios y luego está todo el mundo viviendo en la calle. El tema también del hambre, que lo vemos mucho en París de hoy y en ese momento estaba también, y entonces forman estas cantinas populares donde la comida es a bajísimo costo, pero incluso si usted no tiene plata, usted puede ofrecer trabajar un día en la cantina, no tiene que ser ese mismo día, podía apuntar en una libreta y venir un día después a trabajar, pero entonces se aseguraba que ese día podía comer usted y su familia. El tema de los salarios, ¿verdad? Que bajan los salarios de los directivos de las fábricas y suben los salarios de los obreros para tratar de equipararlo un poco, que no deja de ser reformista, pero que al menos es algo que en ese momento marcaba una enorme diferencia. E incluso se dice que en el tema de las pensiones a los huérfanos, se hace un pequeño reconocimiento de algo que en ese momento no era reconocido, que era la unión libre, porque las pensiones son para aquellos hijos, hijas que se han quedado sin padres por el conflicto armado, pero no necesariamente tienen que ser hijos de un matrimonio. Entonces, ahí también de pronto, dentro de esta idea de laicidad, se separa un poco también esta imposición del matrimonio, y una de las reivindicaciones de las mujeres más importantes era el derecho a separarse y a poder tener una pensión también, porque querían separarse de muchos de sus maridos. Y voy a compartir un toquecito otra vez la pantalla, nada más para enseñarles algo que a mí me parece hermoso,
que fue el decreto de cuando derribaron la columna de Vendôme. Vamos a ver, ahí se está viendo, sí. Bueno, de paso vamos viendo algunas barricadas. Tenemos fotos ahí antiguas. Esta era una de las más grandes que había ahí en Rue de Rivoli. Lo cierto es que las barricadas en realidad, y esto lo dicen varios varios autores, que incluso gente que estuvo ahí, pues que las barricadas no servían tampoco de mucho. En realidad no eran estratégicamente tan como de defensa, pero que ayudaba a levantar la moral de la gente. El hacer una barricada, esta es una barricada que a mí me parece además particularmente importante porque esa es la barricada en Belleville, y el 7 de marzo del año pasado, la marcha del movimiento de mujeres fue reprimida salvajemente ahí. Y yo vi una de las escenas más brutales de violencia policial, de sangre por todos lados, en este mismo lugar donde se levantó en aquel momento la barricada. Pero bueno, esto es a lo que quería llegar. Que me parece eso es, con todo el debate que hay ahora sobre tumbar monumentos y demás, esta claridad a mí me sorprende y me emociona, considerando que la columna imperial de la Place de Vendôme es un monumento de la barbarie, un símbolo de la fuerza bruta y la falsa gloria, una afirmación del militarismo, una negación del derecho internacional, un insulto permanente de los vencedores a los vencidos, un ataque perpetuo a uno de los tres grandes principios de la República Francesa, la fraternidad. Se decreta, artículo único, la columna de Vendôme será demolida. Y esta columna, ¿verdad?, es esta que tenía básicamente relatada todas las batallas ganadas por Napoleón. Y dicen que la gente esperó por días, después de que salió este decreto, iban a la plaza a ver cuándo le iban a demoler, y cuando finalmente la demolieron fue la locura colectiva y la gente celebró y fue una fiesta popular que está además basado no solo, no es la destrucción por la destrucción, hay un principio ideológico muy importante ahí. Por ahí lo dejo. Gracias, Mar. Un par de cuestiones. Bueno, ahora que se toca el tema de la columna Vendôme, que también tiene que ver con el papel de algunos artistas. Habíamos hablado de estos escritores que rechazan la comuna, pero también de los artistas como Potier o Courbet, que proponen, ¿no es cierto?, también una recuperación del control del mundo artístico, que había sido de alguna manera expropiado por el Estado imperial, digamos, con los salones y con todo el aparato, digamos, el Estado cultural, como dice un autor que en este momento no recuerdo el nombre. Digamos, la idea también del arte autogestionado, que por un lado rechaza la idea del arte por el arte, que se había enseñoreado en ese momento, el arte político, pero también el arte comunal, podríamos decir, digamos, el arte gestionado y comprometido. Creo que es un tema también importante en este contexto de la comuna. Y el otro tema es, digamos, ya el de las interpretaciones. Daniel, sobre todo, digamos, ya hizo una referencia a la lectura más de Marx, en este caso más que marxista, digamos, del evento, que tal vez, digamos, yo introduciría un elemento adicional, que es, digamos, la preocupación en ese momento ya, no sé, Enrique Dussel, por ejemplo, habla del tercer Marx, ¿no es cierto?, del Marx viejo, del Marx comunal, podríamos de alguna manera decir, y no solo comunal, porque la Comuna de París implicó de alguna manera un cambio de posición de Marx. Hay todo un debate acerca de cuál fue el impacto de la Comuna en el pensamiento del propio Marx, que meses antes de la Comuna prácticamente esperaba
la derrota de Francia por el ejército de Bismarck. Pero también por el acercamiento que ya estaba teniendo con el tema de la comuna rural en Rusia, ¿no es cierto? A partir de todos los intercambios que va haciendo con los populistas, con Sasulich, etcétera. Digamos, esa preocupación por la dimensión comunal, que ahí hay todo un debate. Digamos, Dussel no le da mucha importancia a la Comuna de París en el acercamiento de Marx a la cuestión de la comuna rusa. Pero, no sé, por ejemplo, Dunayevskaya sí le da un papel central a ese momento de la comuna. En todo caso, el punto es, digamos, un poco este debate entre, digamos, la posición de Marx que señalaba Daniel, que sería finalmente un rechazo a la dimensión o una crítica a la dimensión comunal, digamos, a partir de la ausencia de un partido, de un movimiento más centralizado que conduzca el movimiento, perdón, de un partido que conduzca el movimiento, de una vanguardia que después la retomará Lenin, o la posibilidad, digamos, del propio cuestionamiento al modelo de desarrollo unilineal de la historia, ¿no es cierto?, que finalmente termina en filosofía de la historia. La posibilidad de que en países la revolución se haga ya no en los países centrales del capitalismo, sino en los países, digamos, de la periferia capitalista como Rusia. Ahí se puede hacer otra discusión sobre la visión de Marx y Engels sobre América Latina, sobre la que se puede volver después. Pero bueno, ahí hay un elemento que tal vez yo introduciría y le daría la palabra a Daniel, que veo que levanta la mano. Una pequeña observación, porque, bueno, no entré en todo lo que dice Marx para no hacer la exposición demasiado larga, pero Marx distingue entre dos acepciones de la palabra comuna. Hay que recordar que los parisinos no podían elegir su propia comuna en el sentido de, como decimos en Argentina, municipalidad, pero en España le dicen ayuntamiento, ¿no es cierto? Es decir, entonces eso es un elemento. Todo parisino estaba a favor de que se eligiera una comuna, de que hubiera un autogobierno a nivel de ciudad, que pudieran elegir a sus propios gobernantes. Ahora, había una concepción burguesa de la comuna, que tenía que ser, digamos, un ayuntamiento o una municipalidad, y luego está la concepción que le van a dar los trabajadores armados en el marco de la Guardia Nacional. Para ellos la comuna es un instrumento del poder obrero, al igual que lo era el Consejo Nacional de la Guardia Nacional y las otras herramientas que ellos se van dando a sí mismos. Es muy interesante lo que dice Marx de la comuna como la forma política al fin descubierta para el autogobierno de los trabajadores, porque está mostrando que el marxismo no es algo que Marx inventa, sino que simplemente está generalizando en base a la experiencia de la propia clase obrera. Eso es interesante, hay que tenerlo en cuenta, es como un hilo conductor en el pensamiento de Marx. Por ejemplo, si ustedes leen el manifiesto comunista, no van a encontrar la expresión dictadura del proletariado. Eso es algo que aparece recién en la lucha de clases en Francia entre 1848 y 1850, porque es una consigna que levantan los trabajadores de París después de la jornada de junio, de la masacre de junio de 1848. Entonces Marx la hace suya, pero son los trabajadores los que inventan eso, ¿entienden? Es decir, crean eso, se dan cuenta de eso, que sin una dictadura de la clase obrera es imposible la expropiación de la burguesía y la introducción del socialismo. Y de la misma manera sucede con la cuestión de la forma política al fin descubierta para el autogobierno de la clase obrera. Lo que en París se llamó la comuna, pero por ejemplo en Rusia se van a llamar los soviets. No importa, son distintos nombres que se le da a un fenómeno, pero ¿cuáles son las características de ese fenómeno, más allá del nombre? El armamento de la población, de los trabajadores en particular, el desarme de las clases dominantes, la elección de todos los funcionarios públicos, la revocabilidad de todos los funcionarios públicos, el mandato imperativo, cosa que si un funcionario público no cumple
el mandato que le fue dictado, se convoca una asamblea, inmediatamente se lo revoca, se nombra a otro en su lugar, que los funcionarios públicos no ganen más que un obrero calificado, que haya una eliminación de la división de poderes, entre poder ejecutivo y legislativo, que es una manera simplemente de trabar la voluntad popular, que haya una elección popular de los jueces, que el poder judicial dependa directamente de la elección popular y que los jueces también sean revocables, al igual que cualquier otro funcionario público, y toda una serie de medidas más. La separación de la Iglesia y del Estado, la gratuidad de la enseñanza, el carácter laico y autónomo de la enseñanza, tanto de la Iglesia como del Estado, etc. Pero esas son las características del Estado obrero según Marx. Ahora, hay otra paradoja que me gustaría señalar y es la siguiente. Marx dice que la comuna fue el primer gobierno obrero de la historia. Pero la comuna no fue comunista. La comuna casi no tenía un programa económico socialista. Introdujo algunas medidas muy parciales. La prohibición del trabajo nocturno de los panaderos, la prohibición de las multas en los lugares de trabajo, lo que llamamos en Argentina la fábrica recuperada, es decir, que cooperativas, digamos, de trabajadores se hagan cargo de las empresas abandonadas por los burgueses, pero, por ejemplo, no tocaron al Banco de Francia, lo cual Marx señaló que era un grave error. Y nunca jamás llamaron a abolir la propiedad privada sobre los medios de producción. Eran, en su mayoría, prudonistas, quiere decir que respetaban la propiedad privada. Y, sin embargo, Marx dice que fue el primer gobierno obrero de la historia. ¿Por qué? Yo lo que ahí noto es una gran diferencia entre Marx y los marxistas que lo siguieron. Por ejemplo, si ustedes toman la historia del siglo XX, van a ver que la gran mayoría de las corrientes marxistas y trotskistas, por ejemplo, para mencionar las más radicales con las cuales yo me identifico, van a decir que el Estado cubano es un Estado obrero. O que el Estado chino de Mao Zedong es un Estado obrero. O que, qué sé yo, Corea del Norte es un Estado obrero, hay cosas todavía más esotéricas. Pero, por ejemplo, si cumplían esas condiciones que Marx menciona para la constitución de un gobierno obrero, los obreros podían elegir a sus representantes, podían revocarlos, esos representantes tenían un mandato imperativo, el pueblo estaba armado, elegía a sus oficiales, o por el contrario había una burocracia que le daba órdenes y actuaba en nombre del socialismo. Hay toda una tendencia entre los discípulos de Marx a decir, si se nacionalizan ciertos medios de producción, si se expropia una parte de la burguesía, como por ejemplo, digamos, hizo Chávez en Venezuela, socialismo, gobierno obrero. Yo quiero señalar simplemente que, por lo menos yo noto una contradicción entre lo que dice Marx en la crítica al programa de Gotha, en la guerra civil en Francia y también en sus añadidos al libro de Lizagaray, y lo que suele, digamos, ser el common sense, el sentido común de la izquierda, digámoslo así, que a lo largo del siglo XX en particular atribuyó el rótulo de Estado obrero a toda una serie de formaciones políticas que, a mi entender, si bien por supuesto tomaron ciertas medidas de socialización, no correspondían a un autogobierno de la clase trabajadora como el que se escribe en los escritos de Marx. Lo planteo no para que ustedes estén de acuerdo, sino para iniciar un debate. Gracias, Daniel. Luis, ¿quería decir algo? No podría referirme a lo que acaba de decir Daniel porque no conozco a Marx con tanto detalle. Yo estaba pensando más bien a intervenir un poco sobre, digamos, la memoria borrada, un poco con lo que decía Mar y Mariana, ¿verdad? O sea, una de las cosas, bueno, que me llevan también a hablar de Marx es, digamos, el personaje de Thiers, ¿verdad? Que es un personaje que atraviesa todo el siglo XIX, ¿verdad? Y Marx lo dice, se presenta primero como, o sea, cuando le conviene es monarquista, cuando le conviene es republicano, entre comillas, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales la historia francesa tiene ese gran borrón, ¿verdad? De la Comuna es precisamente porque los actores de la Tercera República, que habían estado, ¿verdad?, activos también bajo el Segundo Imperio, son los que fundan la Tercera República. Y la Tercera República, en el imaginario francés actual, es una república importante, digamos, por ejemplo, porque es ahí donde Francia se vuelve laica, ¿verdad? Es ahí donde, ¿verdad?, hay una serie digamos, de transformaciones que hacen que en la memoria colectiva esa Tercera República sea
digamos, el regreso de la tradición republicana, o sea, leído desde, digamos, desde el pensamiento hegemónico francés, ¿verdad? O sea, por eso es que digamos, ese episodio de la Comuna, con la destrucción de la caída de París ¿verdad? La pérdida en Sedan ¿verdad? Y la claudicación del imperio, son en el imaginario francés muy traumáticos, ¿verdad? Pero, digamos, y eso llevó un poco en la historia oficial a borrar el episodio de la Comuna, ¿verdad? O sea, la Tercera República es algo que funda la Nueva Francia, digamos, que deja atrás la herencia imperial, por lo menos en la parte discursiva. Pero cuando ustedes se ponen a pensar, digamos, la Tercera República es la república colonialista francesa, o sea, es donde se inicia, ¿verdad? Ante el posicionamiento inferior que deja la pérdida de Alsacia-Lorena, etcétera, etcétera, y la derrota frente a los prusianos, Francia lo que hace es tirarse hacia África, ¿verdad? Y hacia Indochina. Bueno, ya había comenzado obviamente. Argelia es conquistada en el Segundo Imperio, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, Indochina, las primeras expediciones también se hacen bajo el mandato de Napoleón, ¿verdad? Pero la Tercera República lo que hace es eso, disminuye las intervenciones dentro de una Europa que ahora tiene hegemonía prusiana y va hacia y fundar el imperio colonial francés que, digamos, a la víspera de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es enorme, es mundial también, ¿verdad? Y ya le está haciendo la competencia a Inglaterra. Entonces, lo que me parece interesante es cómo, digamos, en ese imaginario francés, ¿verdad? La Comuna queda completamente, digamos, silenciada, ¿verdad? O sea, no hay o sea, cuando se estudian los regímenes, digamos, en la historia francesa escolar, digamos, incluso en la universidad, ¿verdad? Siempre hay, digamos, están estos grandes construcciones institucionales, el imperio, ¿verdad? La Segunda República, el Segundo Imperio, etcétera, y se brinca inmediatamente a la Tercera República. O sea, es un no evento, digamos, dentro de esa hegemonía. ¿Por qué? Porque permite al mismo tiempo, digamos, o sea, por ejemplo, hay varios autores que lo señalan, Francia era el país más rico de Europa en ese momento, ¿verdad? O sea, a finales del Segundo Imperio. Y incluso las multas, las reparaciones que los prusianos van a pedir son pagadas en cuestión de, no sé, 3 o 4 años, más o menos, ¿verdad? Y entonces, digamos, la clase política francesa que siguió dominando en ese espacio, digamos, político, bueno, primero eliminó a toda la memoria viva, ¿verdad? Con los fusilamientos, la Semana Sangrienta, etcétera, etcétera, y además de ahí exilió a todos los líderes que quedaron, ¿verdad? Y la Comuna fue un evento político, digamos, deliberadamente borrado de la memoria, ¿verdad? Y quedó, digamos, lo que quedó, o sea, incluso en el espacio físico, ¿verdad? O sea, lo único que quedó fue ese mamotreto espantoso de la Sagrada Familia, ¿verdad? Que domina y era una forma de, o sea, ¿verdad? Digamos, de purgar los crímenes, ¿verdad? O lo que se consideraban como los crímenes, ¿verdad? De la Comuna, ¿verdad? O sea, era una humillación, además, ¿verdad? O sea, de poner esa masa enorme ahí, ¿verdad? Dominando el horizonte de París y que se convirtió en una nueva atracción turística. Entonces la gente va a ver eso, pero no sabe qué fue lo que sucedió ahí, ¿verdad? O sea, la memoria, digamos, revolucionaria está completamente borrada del espacio, ¿verdad? Y sin contar, obviamente, lo que Mari y Mariana contaban, ¿verdad? De cómo la ciudad se ha ido transformando, digamos, y cómo esos barrios obreros han desaparecido, digamos. Ahora, digamos, lo chic en París, digamos, es la gente que vive en el 11, que vive en el 20, pero que son cuadros que están conectados con el mundo académico, con la burguesía, digamos, de las grandes escuelas de negocios, etcétera, etcétera, que fueron a comprar esos barrios y expulsaron a las poblaciones más obreras, ¿verdad? O sea, hay una transformación de la ciudad que es impresionante. Y
a la par de eso, digamos, yo estuve en Francia la última vez que fue en el 2019, digamos, o sea, digamos, estamos ante una ciudad que sigue teniendo esa presencia, digamos, de la marginalidad, pero digamos, a potencia 10, digamos, uno no se imagina, por ejemplo, ir en la autopista, digamos, salir de una autopista ¿verdad? O sea, tratar de entrar al anillo de París y ver un campamento de inmigrantes, ¿verdad? De sirios, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de, no sé, 3.000, 4.000 personas, yo no sé si, ¿verdad? O sea, es algo, o sea, la ciudad tiene ese elemento que ha ido articulándose, ¿verdad? Porque hay movimientos de sin papeles, o sea, se ha ido politizando cada vez más, pero no ha logrado, digamos, una articulación política que se una, digamos, con la tradición izquierda, obrera, revolucionaria de la ciudad, ¿verdad? Que ha ido, digamos, desapareciendo. Pero el elemento, digamos, explosivo, ¿verdad? Marginalizado, ¿verdad? Se ve en esa ciudad. O sea, tenemos los contrastes más violentos. Yo creo que eso es una de las cosas que está ahí todavía, ¿verdad? Muy a flor de piel. Gracias, Luis. El Sagrado Corazón, ¿verdad? No la Sagrada Familia. Sí, perdón, el Sagrado Corazón. Y la reconstrucción de la columna Vendôme, digamos, que Ajá, también fue un momento creo que clave. Roberto creo que quería decir algo y ya podemos ir tal vez como cerrando para mañana retomar el tema de las interpretaciones, el impacto en América Latina y la actualidad de la comuna. Así que tal vez Roberto, Adriana, si quiere añadir algo también. No, primero que deberíamos hacer esto más a menudo. No, yo quería decir una cosa sobre lo que decía Daniel a propósito de la comuna y de otra cosa que había dicho Adriana, ¿verdad? Siguiendo sobre esta cosa de la forma política finalmente encontrada, ¿verdad? Porque yo creo que inclusive dentro de la militancia de izquierda es difícil, de hecho los militantes y las organizaciones que tienen en su horizonte una estrategia de construir un Estado tipo comuna son las menos, ¿verdad? Es decir, la inmensa mayoría de la izquierda política está ganada a una estrategia de poblamiento del Estado, que es como la defiende Marta Harnecker, recién fallecida, que es una de las referentes más importantes de la revolución bolivariana, de la revolución del tránsito institucional del socialismo chileno, ¿verdad? Bueno, y de eso he escrito mucho sobre eso también, que es el modelo al que apostaron los bolivianos y los ecuatorianos y los venezolanos, que es la idea de que el Estado puede ser poblado por cuadros revolucionarios y eventualmente eso va a llevar hacia el socialismo, ¿verdad? Como a paso de tortuga o paso de caracol, pero que eso es. Y bueno, la comuna, ¿no? Bueno, con respeto del caracol y la tortuga, son grandes animales. Y el resultado es que no, ¿verdad? O sea, como la comuna es muy transparente, en el sentido que la máquina del Estado no puede ser tomada como tal, ¿verdad? Eso es como un punto en común, más allá de las distintas interpretaciones, digamos, comunistas, anarquistas, marxistas, ¿verdad? El tema de que el Estado no puede ser tomado como tal, ¿verdad? Y cambiado, sino que tiene que ser destruido y sustituido por una forma tipo comuna, que es la forma en la que habla Lenin, Trotsky, ¿verdad? Creo que es muy importante, ¿verdad? Porque digamos, el sentido común de la izquierda contemporánea o es bien un atrincheramiento en el proceso electoral, ¿verdad? Es decir, una confianza de que será sobre la base de un aumento en los escaños que finalmente produzca el cambio, o un atrincheramiento en lo corporativo sindical, ¿verdad? Es decir, como lo del Estado corrompe, ¿verdad? Siempre, entonces nos atrincheramos en una militancia sindical muy aguerrida, muy heroica muchas veces, pero eso, digamos, que
que no puede plantearse un proyecto estatal, digamos, de sustituir el Estado por un Estado tipo comuna. Y a mí lo que me hace gracia, a propósito de lo que decía Daniel, es que creo que Marx habla mucho de eso, ¿verdad? Como un poco nosotros, parece que los revolucionarios, o quienes se reivindican revolucionarios, aunque quieren abrir el futuro, siempre usan el lenguaje del pasado, ¿verdad? Como que no, es una cosa paradójica, ¿verdad? Porque efectivamente, digamos, la palabra comuna, tanto en París como en Chiapas, en el Chiapas de Emiliano Zapata, lo que hacía referencia era el pasado, ¿verdad? Es decir, las comunas de las que se hablaba en Morelos eran las comunas de la época del rey, ¿verdad? Pero el nombre era el pasado, pero la acción era lo que habría el futuro, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Y la comuna, por lo menos para los bolcheviques, fue lo mismo, ¿verdad? Es decir, esa experiencia, ellos se la estudiaron tanto y la leyeron tanto y la repitieron tanto, ¿verdad? Que lo primero que hicieron fue nacionalizar el banco antes de que pasara cualquier cosa. Era como, había repetido tanto eso, porque es muy curioso, es verdad, los comuneros lo que hacen es que mandan un delegado al banco de París, ¿verdad? O sea, un prujoniano, y es como el comisario, y habla ahí con los banqueros, y los banqueros estaban súper asustados, ¿verdad? Y lo recibían siempre, pero quedaron ahí a las puertas del banco, ¿verdad? Y Marx le reclama eso, ¿verdad? Que el dinero y los recursos de la banca parisina era lo único que podía haber hecho que esa experiencia se generalizara más allá de París, ¿verdad? Y por lo menos los bolcheviques, Lenin y Trotsky, ¿verdad? En eso fueron como ellos mismos se imaginaban repitiendo esa historia de 40 años atrás, ¿verdad? Abriendo el futuro con los muertos que todavía viven en nuestras vidas. Es parecido, ¿verdad? Y yo creo que es muy interesante, por lo menos, porque, bueno, como yo me siento como orgulloso de que estemos aquí, porque, como ya había dicho, creo que esta es la única conmemoración que va a haber en Centroamérica. En México creo que hay algunas, y en Francia también hay otras, pero en el Istmo creo que no hay. La izquierda centroamericana es muy autoritaria. O sea, nosotros tenemos muy poco punto de apoyo, digamos, en nuestra propia historia de una experiencia que no sea o la estrategia electoral, ¿verdad? O el autoritarismo más craso, ¿verdad? Y como que eso es, como el desastre está aquí para instalarse, ¿verdad? Es como muy importante mantener esto, ¿verdad? Y yo eso es lo que me quería referir. Sí, Adriana. Sí, para seguir un poco la línea que está planteando Roberto y el compañero anterior, hay algo que Marx deja claro, ¿verdad? En la guerra civil, en el texto, ¿verdad? Es la necesidad de lo que están planteando, ¿verdad? Destruir la máquina que él le llama opresiva, ¿verdad? La máquina opresiva de la clase obrera. Y que es la gran diferencia y la gran discusión que también se va a tener con la socialdemocracia, ¿verdad? Que no es ocupar el Estado, ¿verdad? Capitalista, con cuadros de izquierda, ¿verdad? O cuadros revolucionarios, y que si lo traemos a América Latina, que es un poco lo que estaba planteando Roberto, pues queda demostrado en el socialismo del siglo XXI, para denominarlo de esa manera, como se ha denominado, ¿verdad? Que no se trata de ese poblamiento, ¿verdad? Que es algo que también se trabaja en teoría del Estado marxista. Entonces, si algo deja claro Marx, es la necesidad de transformar y la búsqueda de crear una nueva forma política, una nueva forma de organización que emancipe al ser humano, ¿verdad? Y esa emancipación del ser humano, Marx la coloca desde la emancipación del trabajo, ¿verdad? Que es lo que nos deja ver la comuna, ¿verdad? La lucha de clases abierta, y a la vez la comuna es, como dice Benjamin, ¿verdad? El pasado no resuelto, que está en el presente y que es necesario resolver para construir un mejor futuro. Un mejor futuro no, como diría Rosa, un mundo igualitario, libre, y donde podamos ser diversamente, donde pueda converger la diversidad humana también. Entonces, y a la vez la comuna deja ver ese capitalismo en América Latina, pero ahora que hablaban de la ciudad, cuando hablaban de las transformaciones anteriores, digamos así, a
a la comuna, digámoslo así, y el proceso de segregación que generan esas transformaciones es el proceso de segregación que venimos viendo históricamente en las grandes ciudades de América Latina, las zonas hiperdegradadas que le dice Davis, por ejemplo, que están colocadas y que han llevado, digamos así, a la periferia grandes masas de las áreas urbanas. Y lo otro era, perdón, lo que están diciendo acá, que alguien consulta sobre la violencia. Marx dice en el texto también que no hay una revolución más pacífica que la Comuna de París, ¿verdad? La violencia no la provoca el pueblo obrero, la violencia no la provoca la comuna en ese momento, ¿verdad? Sino la provoca la revancha de la burguesía, ¿verdad? La reacción, que también va a ser parte del proceso que vamos a ver posterior en el siglo XX, de cómo son esas revanchas frente a la emancipación del trabajo, ¿verdad? Frente al capital. Gracias, Adriana. Bueno, ya teníamos una pregunta que era la de Pablo Hernández, a quien saludamos y agradecemos la participación. Y yo ya iría cerrando la sesión. Si alguien quiere hacer algún comentario breve de cierre, y también, mientras alguien se anima, anunciar, digamos, la continuación de este foro el día de mañana, con nuestros invitados, con quienes han estado hoy, y mañana se nos uniría Nicolás González Varela de Argentina y George Comadina de Bolivia. Ya hemos ido tocando los 4 temas que habíamos señalado al inicio, digamos, la comuna en sí, antecedentes, acontecimiento e interpretaciones. Nos hemos centrado sobre todo en la interpretación marxista. Podríamos, la próxima sesión, ampliar un poco más hacia las otras interpretaciones, incluidas las conservadoras. Yo creo que también es importante no dejarlas de lado, porque el pensamiento conservador se nutrió mucho de la comuna. Las repercusiones sobre América Latina, ya se han señalado algunas conexiones, ¿no es cierto?, con las comunas zapatistas en Morelos o con las comunas en Chiapas más recientes. El caso también se podría comentar, el caso boliviano, por ejemplo, mañana podemos entrar un poco en el tema, y otras experiencias autogestionarias, comunitarias. Y también hemos ya hecho algunas menciones y reflexiones, digamos, a la actualidad de la comuna, tanto en términos de cómo se está viviendo la celebración de la comuna en Francia. Mar y Mariana han tocado sobre todo ese tema, como, digamos, las tal vez relecturas que se están haciendo, tanto, como ya se mencionó, también la recuperación de la vertiente feminista del movimiento, que creo que es un tema central, también un cierto cuestionamiento a la versión marxista, y también una relectura de las interpretaciones anarquistas o incluso más comunalistas, como la de William Morris, por ejemplo, en Inglaterra. Me parece que es también una lectura interesante a partir de ahí, digamos, que se recuperen los estudios culturales de alguna manera. En fin, esos son los temas que nos quedan en el tintero para mañana. Si alguien quiere añadir algo más, este es el momento. No se te oye, Luis. Ahí. Ahora. Cortaste de nuevo. A ver. Ahí. No, nada más quería, bueno, ¿verdad? Apoyar lo que decía Adriana, digamos, si vemos la transformación política en la cotidianidad de la comuna, vemos que se hizo, o sea, la violencia fue casi inexistente en ese. Y
situación actual. Yo creo que Tal vez yo, bueno, haciendo eco de lo que está diciendo Luis Adrián, pues sí, yo creo que incluso hubo un decreto que se aprobó como en abril, creo que el 5 de abril, en la comuna, que era como que por cada prisionero que los versalleses mataran, ellos iban a matar 3 o 6 o algo así, y costó demasiado que aplicaran ese decreto. Lo aplicaron hasta que las tropas entran a París. Y entonces ellos matan a 6 prisioneros, de entre ellos el arzobispo de París, lo cual le dolió muchísimo pues, a la iglesia y a la clase burguesa. Pero es eso, ellos mataron 6. El ejército mató a 30.000. Entonces, realmente creo que, digamos, el uso de la violencia, igual había ciertas medidas que eran autoritarias, o sea, el servicio en la Guardia Nacional se vuelve obligatorio y hay gente que no quiere y se discute si debe ser pena de muerte o cárcel, pero bueno, hay... Si, de nuevo, si lo vemos como comparado a otros levantamientos y revoluciones, creo que ha sido una de las menos sangrientas por la parte de los revolucionarios, digamos. Claramente por la parte de la represión ha sido una de las importantes represiones del siglo, pues. Y nada más dejarla picando ahí para mañana, el tema de la banca, yo creo que es uno de los temas más polémicos durante la comuna y hasta el día de hoy, y hay diferentes interpretaciones. Yo creo que yo personalmente coincido con que es un error no haber tomado la banca, sin embargo entiendo las razones y es, digo, cuando se leen las discusiones de por qué sí o por qué no, básicamente lo que se plantea la gente que termina pues, ganando la discusión es que este no es un movimiento imperialista y que quitar los recursos de la banca va a joder al resto de Francia, digamos, y que entonces lo que hay que hacer es esto, mandar un delegado que presione y tal, lo cual por supuesto fue un error, digo, pudieron haber tomado la banca y aún así seguir apoyando al resto de comunas, que fueron más de 6 las que se intentaron formar en el resto de Francia en ese momento y que fueron reprimidas a los 3, 4, 5 días. Pero bueno, el tema de la banca es, durante ese tiempo, durante los 72 días de la comuna, la banca le termina dando a la comuna 41 millones de francos y a los versalleses les dan 257 millones de francos. Entonces es una diferencia abismal que claro que marca, o sea, que hace que los versalleses puedan reconfigurar su ejército, que en ese momento, o sea, hubo un momento al inicio de la comuna que el ejército de la Guardia Nacional era mucho más fuerte que el ejército de Versalles, pero en el momento en el que pueden inyectarle este montón de plata y negociar con los prusianos la libertad de los presos políticos que ellos tenían, hace que el ejército pueda entrar de la forma en la que entró en París. Pero bueno, yo creo que fue un error, pero creo que hay una discusión importante en términos de la propuesta de una comuna y de varias comunas federadas versus una idea digamos, que implicaría la extensión a toda Francia y que ellos fueron muy claros en decir, no queremos imponerle esto a otras comunas, esta es la nuestra, esperamos que ustedes hagan las suyas. Sí, gracias. Tal vez un tema para terminar en torno a la violencia, que es el tema digamos, del enfrentamiento entre lo urbano y lo rural, o entre la capital y las provincias. Creo que es un tema central. Y ahora que se comentaba sobre Thiers, me vino a la cabeza otro personaje muy siniestro que fue Fouché, ¿no? Que fue comentado por Esteban Zweig. Pero, digamos, de todos los enfrentamientos de los jacobinos con la Vendée, por ejemplo. O sea, toda esa historia de violencia, digamos, del terror, del gran terror. No nos olvidemos que una de las cosas que se queman en la comuna es la guillotina. Digamos, y es ese enfrentamiento permanente entre la capital y las provincias, el campo y la ciudad, el Estado centralista y las comunidades locales.
que se mantiene, yo creo, hasta hoy, ¿verdad? Con el tema de, digamos, el control de estas poblaciones inmigrantes, estos barrios de inmigrantes, sigue siendo un tema central. Fue con el tema de Argelia, con el Estado colonial, de alguna manera con el 68 parisino también. En fin, ahí hay creo que también mucha tela que cortar. Les agradezco muchísimo a quienes nos han seguido en esta conversación, en esta tarde del 18 de marzo, el día que se declara o inicia esta historia hace 150 años en la columna de Montmartre, cuando las mujeres defienden los cañones que había Thiers enviado a expropiar. Mañana continuaremos entonces con esta conversación. Están todos invitados, invitadas a la misma hora, 4 horas de Centroamérica, a las 5 de Ecuador, a las 6 de Bolivia, a las 7 de Argentina y el Cono Sur. En fin, muchas gracias y bueno, nos vemos mañana tanto con el público como con los panelistas. Que tengan buenas noches. Saludos a todos.